Amigo de la calidad, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de ICL. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre diseño de prompts de inteligencia artificial en medicina de laboratorio. Así que empecemos sin más preámbulos. Como sabemos, la inteligencia artificial ya hace varios años nos viene acompañando como un asistente virtual en múltiples actividades, ¿no? A estas alturas, 2026, son múltiples actividades que utilizamos inteligencia artificial. Y la manera como interactuamos con la inteligencia artificial es justamente a través de los PROM, que son un grupo de sentencias o elementos que se convierten en una manera de comunicarse con la inteligencia artificial a través de estas sentencias que le llamamos prompting, ¿sí? Bueno, definamos qué es un prompt. Es entonces, una instrucción estructurada que se le da a la inteligencia artificial para guiar el tipo de respuesta o contenido que debe generar. De una manera más clara, es la forma en que le dices a la IA qué quieres, cómo lo quieres y para quién lo quieres, y dentro de otros elementos que vamos a ir viéndolos poco a poco. Eh, Tiene, por lo tanto, entonces un propósito, el colocar este prompt, que es la forma de comunicarse, y un contexto. También el contexto es importante, no solamente decirle qué es lo que queremos, sino que también alimentemos a esta inteligencia artificial con el contexto. Recordar que a pesar que podamos tener todos una inteligencia artificial ya instalada en nuestras computadoras o nuestros celulares, o en buena cuenta, en nuestra cuenta, ¿no?, de inteligencia artificial, no todas se van a comportar igual, porque se le dice que es inteligencia artificial porque aprende, ¿no? La inteligencia es un sistema de aprendizaje y por lo tanto, con los meses o los años, esta inteligencia va a saber más sobre cómo es nuestra actividad y por lo tanto va a saber más. Entonces, no es lo mismo trabajar en una computadora personal que en una computadora de la oficina o tal vez de un tercero. Mm, Muchas veces estamos acostumbrados a considerar que el prompt es una pregunta. En realidad, no debería ser una pregunta. La inteligencia artificial no es un buscador como podría ser un navegador, sino más bien es, como decía al principio, un asistente que nos ayuda aprendiendo cada vez más en tareas que normalmente son rutinarias. Entonces deberíamos llegar a un estado en el cual tengamos prompts que nos permitan agilizar nuestro trabajo en tareas repetitivas, ¿no? Esa sería una clásica eh, utilidad de una inteligencia artificial. También hay otras, por supuesto que lo vamos a ir viendo poco a poco. Los elementos claves para esta comunicación con las inteligencias artificiales eh, se pueden diseñar o se puede mentalmente uno programar de cómo pedirle las cosas, y cuando un prompt está bien hecho incluye evidentemente el objetivo que quieres obtener, también la audiencia, para quién es o para qué quién es el que quién es el que tiene la necesidad de esta información que le estamos solicitando, el formato, como lo quieres, ¿no? Quiero una tabla, quiero un resumen, quiero una lista, quiero un informe. Eso es importante para la inteligencia artificial y para que nosotros tengamos en esa salida información que nos sea útil, porque si no le damos el formato, pues nos da información que considera el mejor formato, pero que a veces no nos adecua a lo que necesitamos, ¿no? Demasiada información a veces incluso. El tono es importante. Muchas veces, como es un asistente, utilizamos esta información para copiar y pegar en documentos, en correos o en informes. Entonces, el tono normalmente a nivel profesional tiene que ser formal, tiene que ser técnico. A veces es muy importante este volumen que le ponemos al tono, porque acá también podemos decirle como para un aprendiz, ¿no? Para un alumno de primaria, incluso de colegio de preinicial, ¿no? Inicial.
Y entonces, él se va a adecuar a eso, y es importante. O puede ser pues un tono profesional, un tono diplomático. Entonces el tono es importante. Los tecnicismos que utiliza van cambiando. Y como decía al principio, el contexto, ¿no? Esta información adicional necesaria que es importante para que sepa estructurar una respuesta correcta. Esto también me hace acordar un poquito al SMART, ¿no? En algunos artículos se lee de que los prompts deben semejarse a un SMART, ¿no? Que es como nosotros definimos la manera correcta de hacer objetivos o planes. Igual, acá en los prompts también pensar en el SMART, ¿no? S de específico, M de medible, ¿no? Y así. Eh, que sea pues temporal, que sea relevante, ¿no? Todas las condiciones de un Smart. En la práctica en un laboratorio ya sería un buen prompt, debe decir claramente qué necesitas, para quién es, en qué formato lo quieres, con qué nivel técnico, bajo qué norma o referencia. Un ejemplo claro, no sirve pedir resume esta norma, por ejemplo la 15189. Resume esta norma es un pedido demasiado amplio y se va a poder interpretar de varias formas, ¿no? Más bien deberíamos decir, resume la cláusula 7 de la ISO 15189-2022 en puntos operativos dirigidos a un responsable de calidad, incluyendo riesgos y acciones aplicables. Eso sería un prompt mucho más específico, nos daría información mucho más valiosa que un resumen muy general. Cuando pedimos cosas generales, y sobre todo que no adjuntamos el documento, por ejemplo, en este caso la 15189, deberíamos adjuntarle diciéndole, este es el documento que quiero que revises. Decirle que revise la 15189 sin adjuntar el documento, pues él va a navegar por la nube buscando el documento y quizás encuentre pues un documento que no es oficial, tal vez una ponencia de PPT que se llame norma ISO 15189. No sabemos qué documento va a poder extraer. Mejor es adjuntarle los documentos. Entonces, a veces antes de hacer una resolución con el asistente, hacemos otra previa, provisionando todos los recursos que necesitamos, ¿no? Los informes, los artículos, las normas, etcétera, para luego ya adjuntarlo directamente y no esperar que lo busque en la nube. Ese es uno de los principales errores que se cometen cuando uno hace uso de la inteligencia artificial. Hay una documentación que estoy tomándolo de referencia, me parece muy interesante, sobre la OPS. La OPS envía en el año 2025 este documento que es el diseño de prompts de inteligencia artificial para salud pública y que de alguna manera nos ayuda a utilizar estos lineamientos para justamente revisar. En esta primera sesión sobre diseño de prompts va a haber otras, un poquito más elaboradas, ¿no? Y para temas más puntuales. Por ejemplo, no sé, para la habilitación de los laboratorios. Entonces agarramos las normas y hacemos los documentos de la habilitación o de la categorización, como decimos acá en el Perú, o de la certificación, como dicen en otros países, o de los permisos necesarios para tener actividad de laboratorio clínico, por ejemplo. O hablamos de la 15189, o utilizamos em, diferentes necesidades que se va a cubrir con inteligencia artificial, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, este documento que pongo en pantalla es importante leerlo, tenerlo, y por supuesto lo vamos a compartir a nuestros amigos que siempre nos siguen. Acá está lo que decía entonces, paralelismo entre los objetivos SMART y el diseño de prompts. Esto viene a partir de este documento, donde dice, pues sí, el SMART es S de específico, M de medible, o sea, cuantificable, el A de accesible, o que sea atribuible, le dicen que sea válido, que se pueda conseguir, que sea pertinente, el R sería que sea relevante, Smart R, relevante, acá le ponen pertinente, y también el T de la duración determinada. Bueno, en algunos casos, el PROM puede incluir un contexto temporal, ¿no? Durante el último año, en el último mes, etcétera.
Entonces, este paralelismo, y ahí les dejo la ponencia, es importante cuando uno está escribiendo un prompt, que dicho sea de paso también se puede automatizar, mm, tomar en cuenta que no solamente es una instrucción, es una serie de elementos, y si pensamos en Smart, nos es más fácil recordarlos. Entonces, lo habitual es tener una plantilla de prompt, en donde se resuelvan estas cinco cosas, básicamente, se pueden colocar más. El propósito o el objetivo, la audiencia, a quién va dirigido, el formato, ya lo habíamos hablado, es el tono, y el contexto adicional. Los cinco elementos son importantes. Créame, cuando uno no coloca uno de ellos o los coloca mal, o está en otro contexto, porque a veces uno está trabajando un tema y pasa al otro y él se queda con los contextos anteriores, entonces empieza a mezclar y salen respuestas bastante malas. Entonces, sí es bueno tomar siempre en cuenta, trabajar por bloques y con estos cinco elementos en cada uno de esos bloques. Ejemplo de plantilla. Eh, Generar y ahí viene un formato que explique, y ahí viene el tema, a la audiencia en un tono de esta forma, con el propósito es incluye cualquier contexto adicional. Entonces, un ejemplo concreto sería, genera un procedimiento breve que explique la correcta identificación. El procedimiento breve sería un elemento importante que explique, que sea entonces explicativo la correcta identificación del paciente antes de la toma de muestra a flebotomista de un laboratorio clínico, entonces ahí estamos hablando de todo el contexto, en un tono técnico y claro. ¿Listo? Y sigue el prompt. El propósito es fortalecer la seguridad del paciente y reducir errores preanalíticos. Incluye los pasos de verificación con dos identificadores, perdón, la confirmación verbal cuando sea posible y la conducta a seguir si existen discrepancias entre la solicitud y la identificación del paciente. Notan que hemos elaborado 5 líneas de prompt tomando en cuenta estas estructuras que ya lo habíamos visto y que de alguna forma nos dé un mejor resultado que decirle, quiero un procedimiento de identificación del paciente. Y si lo dejamos así, se va a ir por cualquier lado, tomando en cuenta a veces referencias que no son las mejores. Mejor es tomar documentos, adjuntarlos y hacer un prompt que abarque todos estos elementos. Ahora, las plantillas se pueden guardar y uno tiene entonces una librería de prompts. Prompts para hacer documentos, prompts para hacer resoluciones, prompts para hacer investigación o búsquedas. Debemos tener una librería de prompts. Entonces tenemos en nuestro disco duro una librería de prompts. Un subdirectorio que diga prompts y ahí está la librería. De tal forma que estas plantillas puedan ser reutilizables y trabajar de manera más eficiente al tiempo que asegura que los resultados cumplan con los estándares de comunicación de salud pública. Por ejemplo, si yo voy a hacer un informe del control de calidad mensual del área de bioquímica, por ejemplo, entonces, los informes deben ser muy parecidos entre enero, febrero, marzo, abril. No puede ser diferentes formatos, diferente información, etcétera. Entonces, una cosa interesante sería, pues, hacer un prompt, lo guardo en mi librería, y luego de eso, con la información que me va a servir para generar el informe, aplico el mismo prompt. Entonces me van a salir los mismos resultados en el mismo formato, bajo los mismos indicadores, las mismas gráficas o lo que estamos colocando ahí. Y entonces ya se volvió el prompt como una estandarización de los documentos. Esa parte, por ejemplo, es muy importante, es muy interesante también. Las plantillas deben ser también flexibles y ajustarse según sea necesario en función de los comentarios o las necesidades cambiantes o el contexto que puede ir cambiando. Pero finalmente el prompt ya lo vamos guardando en esta librería. Ese prompt incluso se puede discutir y se puede consensuar y finalmente estandarizar, ¿no? A eso tendríamos que llegar finalmente. Ahora, algunos ejemplos del uso de los prompts en medicina de laboratorio. Son como 5 o 6. Vamos a ver cómo se utilizan los prompts para pedirle diferentes elementos o usos de la inteligencia artificial en medicina de laboratorio. El primero y clásico es el uso documental. Ya a estas alturas nadie está escribiendo en Word
8 o 10 hojas, escribe y escribe, por ejemplo, elaborando un informe, o elaborando un instructivo, o elaborando algún documento. Se utiliza ahora inteligencia artificial. Ya hemos, hace años pasados a esta nueva era, que evidentemente es una revolución, ¿no? Una revolución industrial. Usos concretos, redacción de procedimientos, resúmenes de normas y guías, conversión de texto técnico, traducciones, estandarización del lenguaje documental, elaboración de manuales de calidad, ficha de procesos, anexos, reformulación de documentos, actualización de documentos. También sirve para que no tener fallas de ortografía, fallas de sintaxis. Buenísimo, ¿no? Entonces eso se trabaja muy rápido, pero no, y siempre lo vamos a decir, y lo dice la misma IA, no confiarse en el resultado final, sino siempre tiene que pasar por una supervisión humana. Sí está bueno hacerlo rápido, pero lo que no está bueno es que no se filtre por un humano. Eso sí es fatal, porque a veces hemos hecho un mal prompt o a veces simplemente por defecto de diseño de la CIA empiezan a dar más información de la que se les solicita o a veces simplemente falla, ¿no? O a veces incluso se vuelven redundantes y se van por las ramas, ¿no? Entonces nos hace una respuesta larga, uno lee la mitad y no se da cuenta que la mitad que no leyó es una mitad que está mal diseñada. Empieza a hablar de otros temas, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que revisarlo de cabo a rabo, de punta, de pe a pa, como hacemos, ¿no? Desde el principio hasta el final. Es uno de los más sólidos, funcionan bien en tareas de síntesis, reorganización y redacción estructurada. Y es importante que estos PROM, tanto como la inteligencia artificial, estén validados por personal competente. No puede ser, por ejemplo, un laboratorio, alguien utilice una inteligencia de una marca, de un destino, y otro utiliza de otra marca, el mismo prompt en diferentes inteligencias artificiales no va a dar los mismos resultados. Tendríamos que ir estandarizando qué inteligencia vamos a utilizar, para qué uso se va a utilizar y qué prompt se va a utilizar, ¿no? Si se quiere, esto ayudaría a que las respuestas sean similares. Por otro lado, también hay guías de la OPS o de la OMS en donde justamente nos indican el uso de los prompts y de hecho ya existe en el Estado peruano una normativa que nos autoriza a utilizar inteligencia artificial en medicina de laboratorio o en salud en general. Así que es inevitable, ¿no? Algunos todavía se resisten a utilizar inteligencia artificial, como me acuerdo que se resistían a utilizar el Word en su momento, o a veces la automatización de los equipos de laboratorio. Entonces, sacaban su factor y competían contra el equipo, porque podría ser que el equipo se malogre al calcular el factor, ¿no? Me acuerdo, hace muchos años sucedía eso y ahora veo que está sucediendo también con la inteligencia artificial, en donde algunos no quieren confiar y simplemente no quieren salir de su estado de confort, de calcularlo con su calculadora, de escribirlo con su Word, de hacer informes a la antigua. Esto, la verdad, chicos, ya se quedó hace un par de años en la historia ya, ¿sí? Así que hay que salir del estado de confort, aprender a manejar esto de los prompts, y creo es un primer paso, ¿no? Esta es la primera acercamiento hacia estos temas dentro de ICL y no va a dejar de parar. Evidentemente hay una brecha cada vez más grande y vamos a tratar de ir aportando, como siempre, en el cierre de brechas de la competencia del personal de laboratorio. Un segundo uso es uso educativo y formativo, y eso está buenísimo, sirve mucho. Cada vez los docentes somos un poco desplazados por la IA y no está mal, porque de alguna forma la IA tiene la gran ventaja de poder mirar la Big Data, poder mirar la información de muchos países y diferentes estilos y hacer síntesis buenísimos, que no podríamos hacerlo nosotros a la misma velocidad ni con el alcance que tiene la IA. Pero obviamente se tiene que dirigir y por eso es que
Una de las habilidades que se incrementa como parte de nuestra formación profesional es la capacidad adecuada que tengamos de comunicarnos con la IA, ¿sí? De hecho, la OMS hizo una declaración en 2024 indicando justamente eso, ¿no? Que hay un cierto grado de analfabetismo informático y antes lo medía como el uso de las computadoras, como el ignorante informático o el analfabeto informático es el que no usa computadoras más o menos hasta el 2020. Después de eso ya aparece la IA con tal fuerza de que ahora poco se declara de que, no voy a decir analfabeto exactamente, pero que en un futuro próximo se hablará de analfabetismo, ya no informático, sino de la falta de capacidad, de competencia para interactuar con la inteligencia artificial, porque es inevitable, ¿no? Inevitable. Entonces, ya van migrando un poco los sistemas de enseñanza, desde una tradicional enseñanza en el cual el docente habla y enseña, y los alumnos de acuerdo a eso aprenden, interactúan con el docente y con eso incrementan competencias. Bueno, esa estructura va cambiando y ahora se empuja muchísimo hacia el autoaprendizaje, ¿no? Hacia hacer personas que aprenden solas, ¿no? No me sale la palabrita, autodidactas, ¿no? Ser autodidacta. Todas las generaciones nuevas son totalmente autodidactas. Tienen muchísimas herramientas en un celular, en una computadora, y todas están mediadas por IA. Así que los que ya no somos chiquillos, tenemos que ponernos al día en el tema de ser autodidactas. Y una herramienta valiosísima, mucho más que el navegador de Google o cualquier otro navegador, es la inteligencia artificial, ¿sí? Así que generación de clases, de microclases y material de capacitación, elaboración de casos prácticos, preguntas, explicaciones de conceptos complejos a veces, conversión de normas, de guías, entrenamiento inicial, todo esto son elementos, talleres, webinars, lo mismo que estamos haciendo acá, se va a hacer automáticamente, ¿no? Quiero un webinar simulado, ¿no? Con un docente de tales características y que me enseñen 10 clases el uso de, por ejemplo, el lenguaje de programación. Y ya está, salen los webinars automáticamente, ya no necesitan un docente, a eso vamos. Así que el uso educativo y formativo es una maravilla con la inteligencia artificial siempre y cuando lo usemos adecuadamente y que estén, y como lo decía en la diapositiva anterior, validados. Ahí viene un tema importante sobre la inteligencia artificial. ¿Sí? Tercer uso sería ya propiamente ya el uso preanalítico, y acá se habla mucho respecto de cómo podría utilizarse. Y por supuesto que ya se nos vienen los robots, que son los anfitriones en la preanalítica, en donde pues este robot va a permitir a través ya existen las pantallas táctiles al respecto, pero luego va a haber parecer una inteligencia artificial que mande a un robot en el manejo de preguntas complejas en una sala de espera, por ejemplo, ¿no? Usos concretos, bueno, instrucciones, checklist, criterio de aceptación o rechazo de muestras, toda la documentación va a estar ahí, uno le puede preguntar, me viene una prueba rara, ya no estoy buscando en la computadora, se lo pregunto a la inteligencia artificial y puedo hacer repreguntas y puedo ponerle casos, pero si esta persona ha venido así, ha venido así, ha tomado o no el medicamento, ha venido en este frasco o no. eh, Eso se utiliza actualmente, ¿no? Es cuestión de saber manejar la inteligencia artificial. Ahora, con el celular ya se puede utilizar fácilmente, ¿no? Un ejemplo, si yo tengo una muestra de orina verde, puedo tomarle una foto y decirle a la inteligencia artificial, ¿qué opinas? Y va a sacar información. Pero por supuesto, se tiene que validar esa conducta, ese procedimiento de preguntarle a la inteligencia artificial a través de una foto. Se tiene que validar. Entonces, una habilidad de los profesionales va a ser, aprende a validar los prompts, aprende a validar las salidas de la inteligencia artificial como parte de una
resolución o decisión de, por ejemplo, aceptación o rechazo de una muestra. Es un ejemplo. Eso ya está, eso no es que ya viene, ¿no? Eso es lo que ya está en los laboratorios. Lo estamos usando, estamos todavía medio atrasados, entonces ahí viene una pregunta importante sobre este uso preanalítico. Muchísimo, muchísimo tiene que ver la inteligencia artificial a través de los PROM en la preanalítica. No, no solamente documental, sino procedimental también. También en el uso analítico ya sabemos que existen equipos que tienen inteligencia artificial, sobre todo los primeros que salieron fueron los de hematología o los de microscopía en general, y que pueden consultar en una base de imágenes, en la Big Data, millones de imágenes para comparar la imagen que tienen al frente y poder resolver qué es lo que es. Sin embargo, lo sugiere, ¿no? Esto me parece esto, revise lo otro. A medida que le vamos haciendo las revisiones e informando lo que vamos encontrando de acuerdo a nuestro ojo de laboratorio, la inteligencia artificial aprende. Entonces ahí viene algo importantísimo, ¿no? Por supuesto, también la inteligencia nos puede resumir los documentos, si hay un manual, un instructivo, una receta que no entendemos, nos ayuda mucho, ¿no? Si hay una foto medio borrosa, también puede leerlo y determinar qué dice de acuerdo a los algoritmos, perdón, al alfanumérico que va entendiendo, ¿no? Sin embargo, esta inteligencia artificial utilizada ya en la fase analítica y preanalítica y también en las otras como la postanalítica, se convierte en un riesgo. Entonces ya aparece el tema de gestión del riesgo con la inteligencia artificial, en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Uno de los más utilizados, como lo dice en la diapositiva, es el chat GPT, ¿no? Como sabemos, ya sería cuestión de otro día conversar al respecto, existe un desarrollo de inteligencia artificial en diferentes marcas o en diferentes perdón, fabricantes, y es una competencia que viene de años y han resaltado por lo menos cinco que van dando como que la hora, van avanzando, cabalgando en el liderazgo de la inteligencia artificial, que finalmente el poder se va a centrar en quien maneje mejor la inteligencia artificial, dejando de plano ya el tema político, dejando de plano al dinero, a la parte económica, el poder se concentra ya no en los recursos, sino justamente en el uso de la inteligencia artificial. ¿Quién tiene una mejor inteligencia artificial y quién se comunica mejor con esa inteligencia? ¿Sí? Porque evidentemente cuando te comunicas bien, las desarrollas bien. Entonces hay un binomio ahí, hombre, inteligencia artificial, que vamos a resumirlo como IA. Entonces, hombre, IA es el binomio del poder. ¿Sí? Así que esto, a tomarlo con pinzas, el uso operacional de la inteligencia artificial, hablo de la preanalítica, analítica y postanalítica, tiene riesgos y hay que tener mucho cuidado porque si es un error de la IA, es un error nuestro. Es un asistente, es con nuestra secretaria. No puedo, si tengo una mala praxis, decirle es que la secretaria lo hizo. No, usted es el responsable porque usted es el profesional. Ahí está el uso posanalítico, los usos concretos, que evidentemente son muchos, y aquí es bárbaro porque hace búsquedas de historiales de pacientes, búsqueda de casos clínicos, búsqueda de comparabilidad de resultados, búsqueda de los informes de control externo, entonces se vuelve una herramienta poderosa en el tema posanalítico. También en el tema de comunicación con inteligencia artificial me puedo conectar a redes sociales, a los operadores de mensajes instantáneos, me puedo conectar mensajes de texto, a hacer llamadas telefónicas, así que la comunicación es otro de sus fuertes en la post-analítica. Ahora, ya cuando hablamos ya no de la operación, sino de la gestión, hablamos ya de la parte de arriba del mapa de procesos, pues ahí en la gestión también la inteligencia artificial es muy útil, sumamente útil, no solamente por el complaints, sino porque también podemos programarla para que nos haga recordatorios,
para buscar históricos de casos de resolución, por ejemplo, de acciones correctivas o no conformidades, para guardar información ordenada eh, y para generar, como había dicho al inicio, informes, ficha de indicadores, hacer cálculos de los indicadores o de las tasas. eh, bueno, ahí hay un sinnúmero de funcionalidades que tiene en la gestión de la calidad, ¿no? También, por supuesto, las traducciones, ¿no? Ahora un certificado de análisis que me viene en coreano, o en chino, en japonés, que es griego. Son símbolos que ni uno imposible conocerlo. Uno lo coloca, le toma una foto con el celular y le traduce y le opina y hace la trazabilidad si el documento es real en segundos, en segundos. Así que tenemos ahí una herramienta importantísima en el uso de gestión de la calidad. Otro de los elementos que lo están utilizando mucho ya en hospitales a nivel de formalidad es la comunicación, ¿no? La comunicación institucional. Ya han validado prompts, de tal manera que para diferentes casos ya existen prompts y existe incluso la inteligencia que ya sabe su librería de prompts, qué prompt utilizar, él mismo se coloca el prompt, él mismo resuelve, así que es buenísimo para el tema de comunicación. Lo que más usamos los profesionales y es el mayor uso a nivel mundial de la inteligencia artificial en la respuesta a los correos, ¿no? Lo agarra un correo, lo copia inteligencia artificial y le pide que lo conteste con estos objetivos. O sea, a uno le solicitan, por ejemplo, un oficio, ¿no? Te solicitamos la institución tanto que nos prestes tu auditorio una fecha que creas conveniente, como que sea un oficio. Yo, a otra institución, copio y pego el oficio a la inteligencia artificial y diga, por favor, respóndele que solo tenemos estas dos fechas disponibles en tal horario. Listo. Y lo contesta. Empieza pues con todo el protocolo, mi querido, pone, y eso, gustoso de saludarlo, muchas gracias por su comunicación. Toda esa parte, ya uno no lo tiene que escribir, simplemente le dice, contesta de manera formal, estamos en el prompt, estos objetivos cumplidos, estas fechas, por ejemplo, ¿no? Eh, en un contexto de que hay un buen un convenio, vamos a poner que existe un convenio interinstitucional, etcétera, etcétera, hacemos nuestro prompt, que ya está en la librería, dicho sea de paso, respuesta a oficios, y con eso contestamos. Entonces, lo más usado a nivel mundial es la respuesta a correos electrónicos, ¿sí? Buenísimo también. Y no hay que molestarnos si vemos que alguien lo contestó con inteligencia artificial, ¿no? No hay que, es como si fuera nuestra secretaria, es como que no sé, un congresista le dice a su secretaria, contéstame la carta que acaba de enviar el presidente. Y le dices esto, esto y el otro. No sé, no nos deberíamos molestar porque lo escribió la secretaria, porque lo escribió el asistente. Con el protocolo, el lenguaje y todo lo que ustedes quieran, no es una falta utilizar la inteligencia artificial. Existe todavía vamos a decir, ese sesgo de pensar que haces trampa porque utilizas inteligencia artificial. No, no está mal. Tenemos que evolucionar ese concepto. No está mal utilizar la inteligencia artificial, no está mal utilizar la computadora para imprimir. No debemos regresar a la máquina de escribir. Si me explico, hay una evolución tecnológica. Y claro, hay personas que dicen, no, pues con computadora es fácil porque te equivocas y corriges. En cambio, yo con mi máquina de escribir tengo que volver a escribir todo. Se va evolucionando. Entonces hay que entender que la inteligencia artificial es un asistente y que si uno trabaja con el asistente para sacar una respuesta, no está haciendo trampa, es parte de la tecnología y de los avances tecnológicos. Obviamente que es eh, una tecnología que nos va a dar muchos aportes, nos reduce tiempos y nos vuelve más precisos por ejemplo, en el tema de comunicación, ¿no? También, claro, por supuesto, en anatomía patológica, en hematología, en citología exfoliativa, en citomorfología, ¿no? En citogenética. Hemos hecho PRON al respecto de citogénesis.
Am, Muchísima información va a pasar y o está pasando por inteligencia artificial. Eso no es hacer trampa, es utilizar la tecnología. Usos concretos, resumen de reportes y material educativo. Bueno, eso no tiene tanto riesgo. Extracción de datos estructurados desde informes, eso ya tiene un poco de riesgo. Apoyo en la redacción de reportes base, eso tiene muy alto riesgo. Organización de descripciones macroscópicas y diagnósticas para fines docentes bueno, docentes, no hay tanto riesgo, pero analítico de entrega de respuestas, resultados a pacientes, eso tiene alto riesgo. Entonces, tenemos que ir creando un espacio en nuestro saber, en nuestra mente, de validación de los prompts, de las estructuras procedimentales para el uso de la inteligencia artificial. Eh, es importante. Y tenemos que empezar a desarrollar ya. No es que hay que copiar todo lo que venga del extranjero, no. Tenemos que empezar a crear nuestro propio desarrollo. Hace poco estuve en una institución líder de laboratorio y no manejaban inteligencia artificial. Sorprendente para mí, ¿no? Yo tengo años manejándolos y veo pues el avance en otros países cuando visito y bueno, es sorprendente cómo estamos creando otra brecha más por la falta de uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces acá, uso en patología, anatomía patológica, hay que poner digamos, el foco en este uso porque va a, no voy a decir desplazar muchos profesionales, sino va a generarnos un avance de dos o tres peldaños en esta escalera tecnológica, porque esta es una revolución y todavía no lo estamos em, interiorizando en nuestro hacer profesional. Ya hablar de investigación y revisión bibliográfica, evidentemente la investigación ha dado tres vueltas, ¿no? Ha subido, como dije, tres peldaños en el uso de la investigación bibliográfica, por ejemplo, ¿no? Ahora existe, por ejemplo, en GPT existe búsqueda profunda. Demora 20, 30 minutos, que ese es un montón de tiempo en tecnología para hacer una búsqueda de 200 referencias respecto de un tema puntual. Así que imagínense hacer esos 200 referencias, leerlas y hacer un extracto, demoraría muchísimo tiempo. Y ahora uno lo obtiene en 20 minutos. Así que es muy útil para la productividad, pero no debe usarse sin verificación, sin validación. Estos modelos, en estas conclusiones o informes que nos puede dar, se ponen en cuestionamiento fácilmente porque tenemos que saber comunicarnos con la inteligencia. No es que la inteligencia lo hace mal, el que se está comunicando mal somos nosotros. La verdad, un poco pasa por ahí. Entonces, cuando hablamos ya de gestión del riesgo en uso de la IA en laboratorio clínico, encontramos que riesgos, si hablamos cualitativamente, bajo, medio y alto. ¿Sí? Y ahí les mando resúmenes, capacitaciones, redacción de mensajes, reformulación de documentos y otros más son nivel de riesgo bajo. Pero cuando hablamos ya de, por ejemplo, procedimientos, indicadores, auditorías, criterios de rechazo, fichas técnicas o reportes, ya es un riesgo medio. Y aclaro alto, eh, interpretación clínica de resultados, recomendaciones diagnósticas, decisiones sobre conductas médicas o éticas, aplicación de normativas sin revisión, etcétera, son riesgo alto. Entonces, para cada laboratorio debe disponerse en la gestión del riesgo el uso de la IA, gestión del riesgo en el uso de la IA. Se tiene que hacer una matriz ANMEF y se tiene que empezar a cuantificar el riesgo y evidentemente tomar decisiones de uso, permitidos, permitidos con control y estandarizado ese control o simplemente restringido. No se puede en este laboratorio solicitarle a IA que me diga si eso es un monocito o es un linfocito o es un blasto, por ejemplo. O sí. Eso va a depender de cada laboratorio, ¿sí? El riesgo, obviamente, en la medida que no hagamos las cosas correctas, que no manejemos la tecnología, que no sepamos validar un prompt, el riesgo es muy alto, ¿no? Y no debería permitirse, por ejemplo.
Ahora, ya pasando a otro tema, evitar el vacío, ¿no? Los PROM deficientes socavan la utilidad de la inteligencia artificial, es cierto. A veces decimos, no sirve, no me saca buenos resultados, pero no es la inteligencia artificial, es quien no sabe comunicarse con ella, ¿sí? Es como decir que el microscopio es malo porque no me diagnostica paludismo. En realidad no es el microscopio el que diagnostica o el ve el parásito. Es el ojo, el humano, el que tiene que utilizar la herramienta para encontrar el objetivo. Lo mismo acá. La inteligencia no es mala. Evidentemente está mejorando y cada vez más rápido por las competencias que ya les dije entre marcas, pero la inteligencia no es que esté mal, nos dé malos resultados o no sepa hacer. Lo más probable es que la persona que está manejándolo es que no sabe manejar, ¿no? Entonces, y aquí habla de eso, ¿no? Un poco en esta guía de la OMS, nos dice, los prompts mal construidos a menudo dan como resultados respuestas vagas, inexactas o irrelevantes, lo que conlleva una pérdida de tiempo y socava confianza en los sistemas de IA. En este capítulo de este documento que ya les alcanzo, pues habla justamente respecto de ello, ¿no? Causas comunes de prompts ineficaces, bueno, instrucciones genéricas o ambiguas, ¿sí? Le pedimos algo muy genérico. mm, Dime cómo está el clima y no le decimos en dónde, por ejemplo. ¿Cómo está, no sé, a ver, cómo está el sistema documental en el Perú de los laboratorios clínicos? Pero no le decimos qué documentos, ¿no? De qué área. De repente no le hemos dicho qué laboratorio, por ejemplo. En el último año no le hemos dicho, no, estamos hablando de términos muy generales. Entonces, esos prompts genéricos o a veces ambiguos, ¿no? Genera contextos, respuestas inadecuadas. Y tomar esa respuesta como parte de el procedimiento es un error frecuente que encontramos, ¿no? Entonces, tampoco debemos ser ambiguos, ¿no? Decimos una cosa y después en el mismo prompt le decimos lo contrario, entonces él trata de solucionar de la mejor forma. No nos va a criticar el prompt, simplemente trata de hacer las instrucciones, o sea, los prompting que nosotros les estamos entregando ahí. Asumir que la IA tiene información de fondo, eso también es otro elemento. No podemos suponer que es una persona que debería estar enterado, ¿no? No, es un robot, es un elemento que no es una persona. Tenemos que darle la información para que pueda concluir, sacar inferencias adecuadas. Si somos genéricos o ambiguos o escasos al momento de entregar este prompt, entonces nos va a dar resultados lo mejor que pueda dentro de lo que hace, ¿no? Así que redacta un mensaje sobre las nuevas directrices. Bueno, no sé, pues no le hemos hablado de mucho más, ¿no? O utilizar abreviaturas también. Eso tenemos que utilizar dentro de cada marca de inteligencia artificial. Tenemos que colocar un prompt en donde le digamos todas las abreviaturas que utilizamos para que no se confunda, porque él puede tomar una abreviatura que nosotros creemos que, por ejemplo, HTO es hematocrito, ¿no? Y de repente HTO él encuentra que es una abreviatura de otra cosa, ¿no? Hipertensión arterial, se me ocurre, es un mal ejemplo. Así que empieza a hablarnos de una cosa diferente a la otra. Y nosotros lo validamos sin haber leído, entonces ahí vienen los problemas frecuentes, ¿no? Eh, Haz lo más impactante, acá ponen de ejemplo, qué tipo de impacto, ¿no? Emocional, conductual, persuasivo. Entonces, impactante no es una definición que se puede entender fácilmente, ni entre humanos tampoco. Ejemplo de un PROM ineficaz. Explica la fase preanalítica, muy genérico. Explico qué parte, de qué, o sea, no estamos dando la buena instrucción, ¿no? Mejor mejorar explica 5 puntos claves de los errores más frecuentes en la fase preanalítica en laboratorios hospitalarios de emergencia, incluyendo ejemplos prácticos y recomendaciones concretas para reducir rechazos de muestra. Hemos hablado de los 5 elementos que dijimos, el objetivo, el contexto, el tono, incluso ahí no han puesto el tono. eh,
respecto al PROM. Eso nos va a dar una mejor respuesta. Cuando elaboramos PROM, entonces ya pasando a este nivel, existen elementos que, primero, existen profesiones que ya se determina ingenieros de PROM, ¿no? Es decir, personas a nivel profesional que se encargan de comunicarse con las inteligencias artificiales. Entonces es toda no es solo una cosa que uno aprende en un webinar y ya se hace prompt. No, es una cuestión más elaborada, mucho más compleja, pero el ABC sería este, ¿no? Primero, definir lo del prompt en base a todo lo que hemos hablado, de los 5 elementos clásicos de un prompt, considerando que sea pues sesgado a lo que yo quiero, que tenga un límite, un alcance, una definición, para quién va dirigido, el tono, etcétera, etcétera. En esto que es lo que vamos a ver de estructura del prompt, así lo voy estructurando el prompt. Tengo mi librería de prompt. También utilizo restricciones. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, cuando hacemos un prompt, también es importante colocarle restricciones. Por ejemplo, en los laboratorios, una restricción sería en los laboratorios de Perú, o de Lima, o de la Seguridad Social, o del, no sé, de la región 3. Entonces estoy haciendo restricciones. No tomes en cuenta nada que no sea lo que menciona la ISO. Eso sería una restricción, ¿no? Si no ponemos restricciones, también él puede buscarlas, siente la libertad de hacerlo, y entonces empieza, uno dice, un resumen de este libro y empieza a hacer, encuentra cosas que no están en el libro, porque él consideró que debería agregarlas para tener más claridad en su respuesta. Entonces, las restricciones es parte de esta estructura correcta del prompt. Ahora, esto se tiene que integrar, ¿no? Entonces hay un ABC de la integración del prompt. Como que armamos las piezas por separado y luego las integramos en uno solo para obtener un prompt potente, fuerte, confiable, que se pueda probar y que nos va a dar los mismos resultados siempre, y de tal manera que con este ensayo de precisión vamos a poder validarlo. Entonces ya aparece precisión, exactitud, reiteración, varios criterios válidos técnicos para el efecto del prompt. Al final ya tenemos nuestros resultados del prompt. Entonces existen todos unos elementos que hay que desarrollar. Ahí viene el tema. Si tanta tecnología utilizamos en laboratorio y ya está introducido en la fase operacional, ¿no? Revisión de datos e información, que es uno de los caminos, o vamos a buscar una persona que sepa de prompts para manejar las inteligencias artificiales que se van a utilizar en el laboratorio, o buscamos un ingeniero en prompts o similar, o nos volvemos personas que sepan de prompts, ¿sí? Como parte de nuestra competencia. Así de simple. O buscamos una secretaria que sepa manejar Word y Excel, o aprendemos Word y Excel. Eso en su momento. Ahora estamos en la misma diatriba. Así que hay que aprender el prompt. No, no hay de otra, ¿sí? No hay de otra. Porque no nos van a contratar un ingeniero dentro de nuestro laboratorio, a menos que no podamos hacer, no tengamos la suficiente competencia y no quede de otra. Esa es la verdad. En el contexto del laboratorio clínico, los prompting, que son las sentencias que generan un prompt, pueden entenderse como un mecanismo operativo de aseguramiento de la calidad desde la fase inicial de generación del contenido técnico, documental y comunicacional hasta finalmente el prompt, ¿no? Al igual que los procesos analíticos, donde se establecen controles desde la fase preanalítica para reducir errores, el diseño del prompt actúa como una primera barrera de control que orienta la producción de información con criterio de precisión, claridad y pertinencia. En ese sentido les voy a decir algo. Antes, hablamos de unos 10 años antes, se decía que el que tiene el conocimiento tiene el poder. El que sabe tiene poder. Entonces, ya no es, y decíamos antes, me acuerdo, no es el que querer es poder.
Querer es poder es una frase que usamos siempre coloquialmente. Luego cambió a saber es poder, ¿no? Entonces el poder lo tenía el que sabe. La inteligencia artificial ha permitido democratizar el conocimiento. Entonces ahora uno utiliza inteligencia artificial y ya sabe, porque hay un asistente que le enseña, que le averigua y se lo pone claro, ¿sí? Entonces el poder ya no está en el conocimiento. El poder ha migrado hacia el que tiene decisión, es decir, al que revisa los contenidos que emite la inteligencia artificial. Porque el que sabe tiene el conocimiento y ese que sabe es la inteligencia artificial. Uno lo comanda y le dice, ¿sabes qué? Hace esto, hace el otro. Y cuando salen los resultados de la inteligencia artificial, ahí viene el que tiene el poder de poder, perdón la redundancia, el que tiene el poder, el que tiene la capacidad o la autorización de ah, validar o no la salida de la inteligencia artificial. Ahora está el poder ahí. Entonces, antes era saber es poder, ahora es validar es poder. Y para validar un resultado, tienes no solamente que saber, sino también tienes que conocer los prompts, tienes que manejar la inteligencia artificial. Ahí viene el tema interesante que se nos viene ahora, porque ya todos sabemos. El paciente sabe. Si uno le dice esternocleidomastoideo, la mayoría de pacientes no sabían. Ahora le sale la foto. El uso, cómo se diagnostica una, no sé, una alteración de este músculo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en laboratorio. Nosotros le decíamos gamma glutamil transpeptidasa y bueno, ese era chino para la mayoría de pacientes. Ahora refutan, ahora recomiendan, ahora saben, porque el conocimiento, y está en todos, ya no es poder el conocimiento. Entonces, eh, a tomar en cuenta estos temas y cómo es que va evolucionando la información y la obtención de la misma y el uso de la misma a través de este asistente, ¿no? Entonces, un prompt bien estructurado, el laboratorio clínico permite definir de manera explícita el objetivo del contenido. Si yo voy a hacer control de calidad, se lo puedo encargar a la IA, ¿sí? Se lo puedo encargar a la IA. No va a pasar muchos años en la cual yo tengo una cámara y le diga a la IA, vigila al personal. Otra cámara, o en la misma cámara, decirle a la IA, revisa las láminas. Otra otra actividad que puedo utilizar con inteligencia artificial sería dame alerta de los indicadores y revisa quién no está registrando los indicadores o los registros, quién no está cumpliendo. Y hasta puedo empezar a hacer eh, flujos de decisión. Entonces le decía, el poder ahora está en el que valida el resultado de la IA y en el que decide respecto a esa, el que valida, el que decide. Entonces, IA va a tener el poder. Más adelante, todavía no, más adelante IA va a tener el poder. Porque ahora todas las IAs te dicen que sea revisado por un humano. Pues el humano tiene el poder sobre la IA. Pero en un futuro va a ser eso también democratizado. ¿Sí? Bueno, entonces estamos ante una revolución de no muchos años en las cuales las cosas van a ir cambiando rápidamente. Por ejemplo, una instrucción como genera un procedimiento estandarizado para la toma de muestra de sangre venosa dirigido al personal de enfermería basado en la CLSI GP41, incluyendo criterios de identificación del paciente, orden de llenado de los tubos y manejo de errores perianalíticos en lenguaje técnico y estructurado en pasos. Sería un PROM que proporciona suficiente especificidad para asegurar que el contenido sea aplicable, normativamente alineado y operativo. En este caso, el PROM anticipa riesgos como la omisión de pasos críticos, el uso de prácticas no estandarizadas o la falta de claridad en la secuencia del proceso. Tenemos que ir aprendiendo a manejar los PROM, ensayo de error, aprendiendo la teoría de los PROM, aprendiendo ingeniería de PROMs, guardando librerías de PROMs, estandarizando los PROMs y validando los PROMs. Entonces hay todo un camino
a seguir en cuanto a los prompts. Ya no es decirle a ChatGPT, búscame esto. Eso es un buscador. No. Esto es otro elemento a tomar en cuenta. Y por supuesto, calidad, el área de calidad lo utiliza muchísimo a estas alturas, ¿no? El uso sistemático de prompts puede integrarse como parte del sistema documental de laboratorio. Es posible desarrollar plantillas estandarizadas para tareas recurrentes como la elaboración de procedimientos, informes de auditoría, indicadores, capacitaciones, comunicaciones técnicas, etcétera, lo que hablábamos hace un momento. El PROM no es solo una herramienta tecnológica, sino es un instrumento de control documental y también técnico, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, medir o cuantificar o calificar las tomas de muestra de las heridas después de la venopunción. Se puede hacer. De hecho, hay un estudio muy bonito al respecto y habla de la experticia que tenemos en el tipo de herida que causamos luego de la venopunción, por ejemplo. Entonces, tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de los contenidos de IA en el laboratorio clínico, diseñando prompts con enfoque en ese sesgo técnico que debemos tener respecto al manejo de la información. Incorporar indicadores de lenguaje, considerar variables contextuales, con nuestras herramientas clásicas, solicitar análisis desagregados, o sea, eh, no englobar todo, sino ir construyendo la información, como le decía en algún momento, como rompecabezas. Primero hago las piezas, después los armo, y luego vamos a tener contenido de IA de alta calidad, precisos, inclusivos y contextualizados, que tengan este sesgo profesional respecto a no buscar lo genérico, no hacerlo genérico, sino algo muy tecnificado hacia nuestra especialidad, ¿no? Ahora, lo último ya, gestionar los prompts como protocolos vivos, mejorados, validados y adaptados a través de audiencias y contextos. De hecho, ya van a aparecer, y de hecho ya existen guías de la CLCI para efecto de los prompts. También existen normativas nacionales en todos los países respecto a la inteligencia artificial. Y existen validaciones técnicas en muchos instrumentos, microscopios automatizados, equipos automatizados de hematología, de anatomía patológica, de biología molecular. ¿Qué más lo he visto ya en el Perú? Instalado ya en el Perú. Hace poco nos dio una conferencia un amigo respecto a era biología molecular, pero a genómica, ¿no? Así que existe mucha información al respecto. Y esto es algo que ya está cabalgando encima. No, no crean que se viene, ya está. Entonces, estos protocolos vivos, es decir, herramientas operativas que estandarizan, documentan, revisan y mejoran de forma continua, y que normalmente lo hacemos en nuestros ciclos clásicos, ya están asumiéndose como parte de las funciones de la IA, ¿no? Y esto no debe hacerse de manera improvisada, que yo me siento y en mi computadora y le digo a la IA, hazme esto, haz el otro. No, ya deben existir estructuras estandarizadas para el trabajo de la IA a través de los prompts, como los que venimos diciendo, ¿no? Entonces, cuando hacemos un prompt, los iniciales son normalmente con el objetivo de estandarizar, y luego ya vamos viendo que esta estandarización nos va llevando hacia la documentación. Y luego ya el mismo inteligencia artificial va a poder revisar los documentos y finalmente van a mejorarlos. Entonces, la gestión de los prompts no solamente es a través de la documentación, en los 10 elementos que habíamos hablado. Y entonces los prompts cada vez van a ser mejores, en donde podemos tener nuestra librería de prompts gestionados que se van revisando cada cierto tiempo. Así como vamos revisando los procedimientos, revisando los indicadores, revisando los informes, tendremos que ir revisando los prompts también. Entonces, la gestión pasa por que primero tenemos prompts como protocolos vivos, uso integrado y no improvisado de prompts y beneficios del enfoque. Son peldaños en la evolución de los prompts en un laboratorio.
Y cuando vamos a refinar y validar un prompt, entonces tenemos una serie de pasos que hay que seguir y cada paso tiene sus propias actividades. Primero, ajustar los prompts según el contexto. Bueno, no será lo mismo para un área que para la otra, para la gestión o para la operación, para el soporte. En un laboratorio de alta o mediana o baja complejidad, pues va cambiando. Luego viene un ensayo-error sobre prueba de prompts, a ver cómo nos va dando los resultados. Se va haciendo estudios de precisión, estudios de veracidad, estudios de exactitud de la información como salida de los prompts. Se volvió entonces un proceso de entradas y salidas. Los prompts con este ensayo y error se va refinando, vamos ganando experiencia también. Y finalmente entramos ya a temas de validación, en donde expertos en prompts y en todas las otras cosas que están relacionadas al laboratorio, validan este prompt, nos parece correcto, firma, firma, y hasta el prompt como un estándar de uso de la inteligencia artificial para una actividad repetitiva. Participación de responsables técnicos de calidad o de dirección y finalmente asegurar que el contenido sea preciso, útil y adecuado al contexto real del laboratorio. ¿Sí? Optimizar la calidad y la eficiencia en el laboratorio clínico a través de prompts bien gestionados. Tenemos nuestra biblioteca de prompts centralizada y validada, muy ideal. Producción de información confiable y eficiente a través de la inteligencia artificial. Contra prompts dispersos y no validados. Cada uno utiliza la inteligencia artificial a su manera, con una inteligencia, cada uno con su propia marca, cada uno con su manera de solicitar las cosas. Entonces son dispersos y no validados. Y por supuesto vamos a encontrar respuestas inconsistentes de la IA que hace lo mejor que puede frente a operadores que todavía no están comprendiendo este avance tecnológico que tienen en las manos. ¿Sí? Ya para terminar, entonces, conclusiones. El prompt debe diseñarse con criterio técnico. La ponencia muestra que no basta en pedir algo a la IA. La instrucción debe formularse con claridad, propósito y contexto para obtener resultados realmente útiles. El prompting, es decir, las instrucciones, pueden funcionar como una herramienta de aseguramiento de la calidad. Un prompt bien estructurado ayuda a reducir ambigüedad, errores y respuestas poco pertinentes, por lo que puede incorporarse como apoyo en la gestión documental y técnica del laboratorio clínico. 3. La calidad del resultado depende de la precisión de la instrucción. Cuanto más específico sea el prompt en relación con audiencia, formato, tono, objetivo y marco técnico, mayor será la probabilidad de obtener contenido correcto, aplicables y alineados con la necesidad real. Finalmente, los prompts deben gestionarse como herramientas vivas y estandarizables. La ponencia que hemos hecho hoy día concluye que los prompts no deben improvisarse cada vez, sino revisarse, validarse, ajustarse y conservarse como plantillas o protocolos para mejorar consistencia y eficiencia institucional. Bueno amigos, entonces eso ha sido esta primera alcance sobre los prompts. Vamos a ir aplicando los prompts en diferentes áreas. Por ejemplo, ya hemos desarrollado regularmente los prompts a nivel de preanalítico y de hematología. También un poco menos en bioquímica y uroanálisis. Sí, también en un proyecto más adelante veremos el tema ya con los patólogos clínicos respecto a la posanalítica. Pero hay un desarrollo que todos los países están avanzando y que nosotros como Perú y CL Perú tendríamos que también empezar. Creo que este es un inicio y bueno, de mi parte eso sería todo y invitarlos una vez más a entrar a una colaboración entre profesionales para ir haciendo estos ensayos de error y tener mejores prompts cada vez, ¿no? Y compartirlos y probarlos, finalmente llegar a validarlos y crear comisiones al respecto, porque eso es lo que llegó, no es que es lo que viene, es lo que ya hay, ¿sí? Muchas gracias por su audiencia y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos. Gracias por su asistencia.